El Ayuntamiento de Almería ya ha valorado cómo ha ido todo en Semana Santa. Que nadie se pierda detalle. Todo perfecto, lleno hasta la bandera. En la ciudad no cabía ni un alma más, todo abarrotado. Según el concejal de Cultura, la Semana Santa de este año en Almería puede calificarse de 10. Bueno, eso es lo que han dicho desde el consistorio. Otra cosa muy diferente es lo que diga el pueblo llano, el que cada día se patea las calles. Desde el plano económico, aunque esto suene aburrido, la ocupación hotelera ha tenido una media del 85%, con picos del 90% durante toda la Semana Santa en la ciudad, según datos recogidos por la Asociación de Hosteleros de Almería. Además, las visitas a la oficina de turismo se han incrementado más de un 31%. Eso es bueno, teniendo en cuenta que aún se arrastra lo perdido por culpa de la pandemia. Lo que no entiendo es que no haya habido una promoción de la Semana Santa de Almería a nivel local, provincial, autonómico, nacional e internacional. Por lo menos yo no lo he visto. Pero sí que se han hartado de promocionar una Semana Santa institucional y de campaña electoral. En redes sociales, a través de las cuentas del ayuntamiento, hemos visto hasta la saciedad a la candidata a la alcaldía de Almería, María del Mar Vázquez, y algunos de sus concejales en todos los pasos y situaciones posibles en donde hubiera una imagen religiosa o una hermandad. Hartazgo hasta decir basta. Es así como se promociona la Semana Santa de Almería. En lugar de hacer una promoción audiovisual turística de la ciudad a todos los niveles y ámbitos, como es mostrar las procesiones, lugares a visitar si no te gusta ver la Semana Santa, lugares donde comer, qué platos típicos probar, mostrar sus gentes, museos, rincones ocultos de la capital. No, eso no. ¿Para qué? Desde el equipo de gobierno habrán dicho, vamos a hacer una buena campaña electoral ya que estamos, y mostremos las caras de los políticos que de momento siguen gobernando la ciudad, sobre todo la de la alcaldesa en funciones, en cualquier cosa que esté haciendo en Semana Santa. Y dejemos a un lado los turistas y curiosos que quieren aprovechar su descanso para visitar y conocer la ciudad de manera más profunda. ¿Qué nos importan ellos? Mientras dejen dinero, todos felices. Pues no, así no se hacen las cosas. Así no se promociona una ciudad. Así no se atrae al turista y curioso por mucho que vengan a Almería en tren, que eso es otro cantar. Avión, coche, autocar o crucero, aunque sea caminando. Así no. Todo lo anterior que se ha hecho por parte del ayuntamiento en Semana Santa sobraba. El turista no viene a visitar al político de turno porque ni lo conoce ni lo quiere conocer. No va a visitarlo a su casa a ver cómo come o lee el periódico o hace la siesta, ni tampoco al ayuntamiento a ver cómo trabaja, si es que lo hace. El turista viene a disfrutar de unas buenas tapas, de un buen producto almeriense, de un buen museo, de la Alcazaba, de las vistas, de la playa, de la montaña, de sus rincones ocultos, de lo que ya es conocido y de lo que aún queda por conocer, de su gente, de su ambiente, de su alma. Lo otro, vuelvo a repetir, sobra. Como también sobran las promesas que se hicieron hace meses para instalar las farolas en las calles oscuras de Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba, por donde merodean delincuentes a sus anchas. Promesa que una vez más no se cumple, y van pasando los meses. Desde el ayuntamiento, una vez más, han engañado a estos almerienses con palabras vacías y sonrisas falsas. Una vez más se han hartado de que se rían de ellos y les tomen por tontos. Una vez más, les importa un pimiento, como los que crecen en los invernaderos del ejido, lo que les pase a estos vecinos mientras ellos estén apoltronados en sus asientos del consistorio. Una vez más, estos políticos que prometen crear la ciudad de las personas no tienen un compromiso con ciertos lugares de Almería. Una vez más, no ofrecen el mejor de sus esfuerzos y servicios. Así no hay manera de que Almería avance, ni que sea una ciudad en la que todos queramos vivir. Esto ya no es cuestión de votos, es cuestión de personas. Ustedes sabrán qué Almería quieren y cómo la quieren. Y ahora, noticias.
Comenzamos esta nueva edición con una noticia que nos va a abrir el apetito. El restaurante Jamonería Antonio Ortuño ha abierto un nuevo negocio hostelero en el mercado central de la capital, donde podremos comprar o degustar productos de primera calidad, cocinados en el lugar y listos para comer en el propio mercado o llevárnoslos a casa. Además de vender jamón cortado a mano por el conocido cortador de jamón almeriense Antonio Ortuño, la tienda gourmet también cuenta con un espacio gastronómico donde los clientes podréis disfrutar de desayunos y almuerzos. La carta es amplia y ofrece una variedad de pescados y carnes cocinados a la piedra o al horno a baja temperatura, como quisquillas, gambón, rodaballo, atún rojo, caviar, cordero, presa ibérica, abanico ibérico, secreto de Angus, cochinillo y paletilla. El espacio gastronómico abre a las 7 de la mañana y cierra a las 7 de la tarde. Los precios son competitivos y están en proporción con el producto fresco y de alta calidad que se ofrece. Además, Ibéricos Ortuño busca enriquecer la experiencia de compra del mercado central al ofrecer la posibilidad de comer en el interior del propio edificio histórico. Con esta iniciativa, el mercado central se está convirtiendo en un punto de encuentro y destino gastronómico cada vez más atractivo en la ciudad de Almería. Si eres un amante de los productos gourmet y de alta calidad, no dudes en visitar Ibéricos Ortuño en el mercado central de Almería. La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad en Almería, FAAM, ha presentado la quinta edición de las jornadas El Deporte como Vía de Inclusión, que se celebrarán el próximo 26 de abril en la Universidad de Almería. A la presentación ha asistido el concejal de Deportes del Ayuntamiento de la capital, Juanjo Segura, el presidente de la FAAM, Valentín Solá, el delegado de Deportes de la Junta de Andalucía, José Vélez, la coordinadora de Necesidades Educativas Especiales, María Ontiveros, y el gerente del Club de Poadapt, José Carlos Tejada. La actividad contará con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes y se espera la participación de 400 personas, así como la presencia de 70 voluntarios que facilitarán el desarrollo de las 14 actividades que se realizarán en las instalaciones de la universidad. La iniciativa forma parte de los objetivos de la FAAM, que se enfocan en promover cualquier ámbito que facilite la inclusión de las personas con discapacidad. El concejal de Deportes ha subrayado la importancia de promover la práctica deportiva de todos los almerienses y ha destacado estas jornadas para fortalecer lazos en la sociedad gracias al deporte. Por su parte, el delegado de Deportes de la Junta de Andalucía ha indicado que este encuentro es muy necesario y ha felicitado a los organizadores por estas jornadas, que ayudará a tener una visión cercana de lo que ocurre en la sociedad almeriense. María Ontiveros ha comentado que desde Educación se han seleccionado centros educativos para que se sumen a estas jornadas y se sumará alumnado que no tiene esa necesidad para conseguir la inclusión real en el deporte y la sociedad. José Carlos Tejada ha explicado que FAAM y Depoadapt llevan muchos años trabajando y sembrando semillas. El deporte es una vía para la inclusión, sobre todo en el ámbito de las escuelas, donde está la cuna del conocimiento y la adquisición de valores. La Asociación Ítaca para el Desarrollo e Inclusión de la Infancia y Juventud ha sido galardonada con el Premio Andalucía Más Social a las buenas prácticas en materia de protección social 2022. Este premio es otorgado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y reconoce el trabajo que la asociación ha realizado durante más de 4 años en el Puche. La asociación ha estado enfocada en mejorar y dignificar la vida en la zona, especialmente para menores y jóvenes. La Asociación Ítaca ha ofrecido actividades de ocio, tiempo libres y pensamiento crítico a la comunidad, convirtiendo a los jóvenes en agentes de cambio en su propio barrio. La asociación también ha trabajado para cambiar la percepción de la comunidad del Puche, alejándola de los estereotipos y prejuicios. Este premio reconoce el éxito de los esfuerzos de la asociación por acercar a la ciudad y a las administraciones, a la barriada y viceversa. La Asociación Ítaca ha llevado a cabo numerosos proyectos dentro y fuera del barrio, incluyendo el encuentro juvenil Rompiendo Estigmas Bienvenidos al Puche, donde más de 70 jóvenes de toda la ciudad se reunieron para conocer el barrio desde otra perspectiva. La asociación también ha participado en convivencias como Mano a Mano por la Diversidad y ha llevado a cabo la rehabilitación de espacios dentro del barrio con la ayuda de los jóvenes. Además, la asociación ha producido un documental que muestra la realidad del día a día de los vecinos y ha participado en la realización de un cortometraje que refleja las inquietudes y sueños de 4 chicas del barrio.
La asociación Ítaca considera que este premio les da un impulso para seguir apostando y creyendo en el cambio y en la reducción de las desigualdades. Destacan la importancia del tercer sector y del mundo más social de la ciudad de Almería. A pesar del reconocimiento, la asociación Ítaca se compromete a seguir trabajando en pro de los más pequeños y de las futuras generaciones del barrio y la ciudad. El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A Toda Vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pincha en el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A Toda Vela, 25 años cambiando vidas. La Mesa de Discapacidad y Empleo de la localidad de Ejido, impulsada por la Concejalía de Servicios Sociales, se han reunido para tratar los programas y proyectos que fomenten la inserción laboral de personas con discapacidad en el municipio. El encuentro ha contado con la presencia de asociaciones como Down Ejido, ONCE, Asprodesa, Murgi, Asperger Almería y El Timón, representantes de Distrito Poniente, Salud Ejido Sur, FAISEM e Inserta Empleo, además de técnicos municipales y de ediles de la corporación municipal. En la reunión, presidida por la concejal de Servicios Sociales Delia Mira, junto a la jefa de personal del Ayuntamiento Estrella López, se ha presentado el plan de empleo del Ayuntamiento, que cuenta con 17 proyectos en vigor y que finalizará en julio. Uno de los proyectos está dedicado exclusivamente a personas con discapacidad y ha permitido la inserción laboral de 9 personas en el sector de la limpieza, mientras que el resto de las acciones cuentan con 3 personas con discapacidad que trabajan en tareas relacionadas con la jardinería, administración y limpieza. Además de las horas laborales, los participantes reciben formación a través de itinerarios personalizados, orientación en la búsqueda de empleo, recursos y ayudas. También se les entrega una completa guía para la elaboración de currículums y cartas de presentación, así como un listado de empresas y cursos de formación. El Ayuntamiento también llevará a cabo un taller de empleo el próximo 18 de abril destinado a personas con discapacidad. Por último, durante la reunión se analizó el plan de empleo Inserta Empleo de la Fundación ONCE. Con esta nueva reunión, el Ayuntamiento demuestra así su compromiso en fomentar y favorecer la integración social y la igualdad de oportunidades a través del empleo para personas con discapacidad. La Cruz Roja en Almería ha lanzado una campaña para buscar 65 familias solidarias que acojan de manera temporal a niños y niñas que necesitan un hogar alternativo en la provincia. Para ello ha puesto en marcha una campaña para trasladar a la población la información necesaria e impulsar el acogimiento en el territorio almeriense. La responsable del programa en Cruz Roja, María del Carmen González, ha explicado que visitarán todos los municipios donde tienen asambleas locales, como son Adra, El Ejido, Roquetas de Mar, Vera, Mojácar, Pulpí y Comarcal, Almanzora, para concienciar, sensibilizar e informar a la sociedad almeriense sobre el acogimiento familiar. Durante el año pasado, 132 familias de la provincia acogieron a 170 niños, niñas o adolescentes en sus hogares. La entidad busca la colaboración de todas aquellas personas y familias solidarias que estén dispuestas a ayudar a un niño o niña durante el tiempo necesario hasta que mejore su situación. Actualmente se necesitan de manera urgente 15 familias de urgencia, 19 familias de acogimiento temporal, 21 familias para acogimiento familiar permanente y 10 familias para hacer acogimiento especializado. El acogimiento familiar es una forma de cuidado alternativo que permite a los niños y niñas separados de sus progenitores crecer en un ambiente familiar estable durante un tiempo determinado. La Cruz Roja en Almería apela a la solidaridad de las familias de la provincia para dar un hogar y el cariño que todo niño y niña merece de vivir y crecer en una familia. Y acabamos como empezamos esta edición, con comida de alta calidad y sobre todo de productos de la tierra, y además con mucha hambre. La Feria Almanzora Gourmet de Cuevas de Almanzora regresa en su cuarta edición para deleitar a los amantes de la gastronomía del 21 al 23 de abril, que tendrá lugar en la nave polivalente del municipio.
El evento contará con la participación de más de 20 empresas y productores que exhibirán sus productos y elaboraciones, incluyendo vinos, aceites, miel, embutidos, chocolates y mucho más. También habrá una amplia variedad de tapas tradicionales e innovadoras ofrecidas por restauradores durante los días de la feria. El alcalde de Cuevas de Almanzora, Antonio Fernández, ha destacado que la feria se ha convertido en una cita importante en el calendario y es muy querida y reconocida por el sector productivo y artesano, así como por chefs de dentro y fuera de la provincia de Almería. Fernández ha remarcado que estos días habrá productos de cercanía, de agricultura sostenible, de elaboraciones tradicionales, pero aprovechando las innovaciones para mejorar. Una feria gastronómica de esencias conservadas y de conocimiento, sin olvidar que somos lo que comemos. Y en Cuevas, en Almería, como bien dice el alcalde, comemos de lo mejor y cuidamos mucho lo que producimos. La feria contará con la presencia de la chef de la gastroconciencia, Yolanda García, que con su filosofía de una cocina basada en el producto de la tierra ha ayudado a configurar un cartel de chef exquisito. La concejala de Comercio, Melchora Caparrós, ha destacado que la feria ofrecerá más talleres infantiles y que contará con 16 chefs de dentro y fuera de Almería que compartirán sus trucos culinarios con los visitantes. Además de los talleres infantiles, habrá una masterclass de cócteles, una clase de corte de jamón y 2 talleres participativos de pan artesanal y repostería internacional. Los visitantes podrán degustar quesos, vinos y cervezas en las catas y participar en una mesa redonda sobre el valor de lo esencial en el sector primario. El alcalde y la concejala han invitado a toda la provincia y a gente de fuera de Almería a disfrutar de esta feria gastronómica y han agradecido la participación de todos los que la hacen posible. Para finalizar esta nueva edición de Estos Almería Sacio, se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. La mermelada de naranja amarga de la empresa Loduso, originaria de la provincia de Almería, ha ganado su 7ª medalla de oro en el concurso de mermeladas más famoso del mundo, The World's Original Marmalade Awards and Festival. Este premio reafirma la reputación de Almería como productor de alimentos de alta calidad y destaca la excelencia de la empresa Loduso, que utiliza frutas ecológicas y en su mayoría procedentes de pequeños productores locales. Además de la mermelada de naranja amarga, la empresa también elabora otros 11 sabores. Desde su fundación en 2013, Loduso se ha enfocado en el mercado internacional y actualmente sus productos se venden en 17 países. El Parque Nicolás Salmerón recibirá todo el año la iniciativa Juegos en Familia, un proyecto elaborado por el Ayuntamiento de Almería dirigido a menores y adolescentes y que tendrá lugar una vez al mes. Tiene el objetivo de recuperar la calle como espacio lúdico y educar en valores. Las actividades se realizarán el tercer sábado de mes y estarán acompañadas de material lúdico, monitores y animación musical. El programa de actividades forma parte del segundo Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2022-2025 y pretende fomentar valores como el respeto, la solidaridad, la tolerancia y la inclusión. Los juegos tradicionales como el elástico, la comba, la rayuela, el pañuelo, tiro de cuerda, gallinita ciega, chapas, ajedrez gigante y bolos de colores serán algunas de las herramientas que se utilizarán para llevar a cabo estas actividades. El Ayuntamiento de Adra ha lanzado una nueva campaña de concienciación y sensibilización llamada Adra Siempre Limpia, en la que pide la implicación de los ciudadanos en el cuidado y limpieza de la ciudad. Para difundir las 5 claves para mantener la ciudad en las mejores condiciones, el Ayuntamiento ha diseñado un vídeo que se compartirá a través de sus redes sociales. En el vídeo se recuerda a los ciudadanos que los envases usados deben depositarse en el contenedor amarillo, mientras que el papel y el cartón deben depositarse en el contenedor azul. Además, se indica cómo desechar el vidrio y otros residuos voluminosos. El Ayuntamiento agradece la colaboración de los vecinos y vecinas en la separación de sus residuos para conseguir una ciudad más sostenible y limpia. Por último, desde Estos Almería Sacio recomendamos el artículo del periodista Víctor Visiedo, publicado en Diario de Almería, titulado Los 56 platos que puedes comer en la ruta de la tapa de Garrucha, que tiene lugar del 14 al 23 de abril en dicha localidad. En el artículo encontraréis 37 tapas saladas y 19 tapas dulces, cada una de ellas con un precio de 3,50 euros, incluyendo la bebida,
cerveza, vino o refresco, lo que más te guste. En cada tapa que aparece en el artículo viene el nombre del restaurante donde se ha creado y un enlace donde podrás pinchar para conocer su ubicación en Garrucha. Así no os perderéis por la localidad. Aunque sería bueno perderse, ya que en cada lugar encontraréis una tapa de gran calidad que espera obtener el premio a la mejor tapa. Para quienes prueben al menos 10 tapas, además, puede haber premio: un viaje a San Francisco, Las Vegas y Los Ángeles. Si queréis probar la buena gastronomía, no os perdáis la sexta Ruta de la Tapa Garrucha 2023. El enlace del artículo en Diario de Almería lo encontraréis en la descripción de la edición de esta semana. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal para que esta comunidad crezca, ya que esto es un gran apoyo, y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Además, si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudique a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda, esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.